¿Por qué no hay twerk en la campaña política? ¿Por qué no está Pato Bullrich twerkeando? Y capaz que en 20 años los candidatos buscan los votos twerkeando. Viste que ahora hay como una cosa así de ir atrás de lo que consideran que es el destinatario, el Nadie votante, está más ¿no? desesperado por los votos que Patricia Bullrich, ¿no? Digo, en Puede cuanto ser. a los videos que saca. El video ese que puede se está bajando así. Casi se la pone. ¿Por qué? Me encanta. Con eso arrancamos entonces la columna. serio? Vamos a hablar un Sí. poquito de la campaña de Patricia Bullrich, que tuvo un spot, lanzó un spot muy polémico. Se lanzó. Muy bien. Tuvo un spot muy polémico, muy polémico, muy bizarro, que es el que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Lo vieron? No, este no. ¿Quieren? Por ahí A ver, le podemos ¿con decir audio? que le pongan el sonido, así lo escuchamos y lo Para compartimos narcos, con todos. corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad. Ahí va de vuelta. Entra. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. ¡Ay, la matitita! ¡Me muero! Doctora, además. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidato. Qué Me encanta atrevida. leer un país A ver, ordenado como... hay una posibilidad muy real y muy latente. Si Bullrich queda afuera del balotaje, se termina la grieta, es decir, el nombre retórico con el cual se nombró el antagonismo político principal de estos últimos años, que es el kirchnerismo antikirchnerismo, es decir, una contradicción política, una forma de enemistad política que representa un montón de sectores sociales y que los constituye a partir de esa antinomia, digamos. No tanto al kirchnerismo, que es la versión del peronismo de esta época, sino sobre todo lo que queda por fuera, digamos. Esto claramente es un fondo de olla de Bullrich, este giro de la campaña, sobre todo después de la segunda semana del resultado de las PASO, donde empezó a apelar exclusivamente a mostrarse como los que vienen a terminar con el kirchnerismo, todos sus elementos retóricos giran en torno a eso, todos sus tweets, todas sus comunicaciones nosotros somos los que luchamos hace 20 años con el kirchnerismo y demás. Me llama la atención el eslogan del final, es para siempre. Tendría que hablar con su prima, Fabiana Cantilo, y su tema, Claro. nada es para siempre. La contradicción de la familia. Porque, es decir, está tratando de vender una posibilidad de representación. ¿Qué va a ser monarca? No existe para siempre. A ver, el fin de la historia era lo que se postulaba con la caída del muro de Berlín en 1990, 1989 y el ascenso del consenso de Washington, un mundo ya sin conflictos, eso significaba el fin de la historia. Y 2001, en los 2000, digo, la caída de las Torres Gemelas, los conflictos en Medio Oriente, pero 2020, también... la pandemia. Es decir, no existe el fin de la historia, nada es para siempre. Siempre hay que revalidar y siempre hay conflictos que vuelven a poner justamente en escena o en tensión formas de representación, verdades y situaciones que se creían ya naturalizadas y demás. Creo que Bullrich está rascando la olla, están en esa caravana en un motorhome recorriendo diferentes lugares del país y sumó, sí, la foto con los gobernadores. Según el analista Juan Courel, es una foto por ahí más que muestra debilidad con los 5 gobernadores que tiene el radicalismo que ha logrado en las elecciones de este año. Y sumó a Horacio Rodríguez Larreta también, es decir, empieza a querer, digamos, aunar la tropa de Juntos por el Cambio, pero todo indica que no le va a dar todavía para llegar al balotaje. Se le están alejando también, hay como mucha gente, Morales se le alejó, digo... Morales apareció en la foto hoy, recordemos que Morales estuvo con Massa y con los gobernadores del norte el domingo en un acto, es decir...
hay grandes chances de que Juntos por el Cambio, si Patricia Bullrich no entra al balotaje, se termine rompiendo. Hubo declaraciones cruzadas de dirigentes del radicalismo, Emiliano Jacobiti, contra Mauricio Macri, planteando que en un eventual balotaje no van a votar entre Massa y Milei, no votarían a Milei. Es decir, ¿Están en un tren? eso es el motorhome con el que Patricia Bullrich está recorriendo diferentes lugares, tratando de meterle un poco de mística militante a la campaña de lo que queda. De la que se bajó a los tropezones. Exacto. Ahí lo vemos con Horacio Rodríguez Larreta, Santilli y Grindetti, los dos competidores La Paso por la provincia de Buenos Aires, y Cristian Ritondo. Es decir, hay una campaña un poco desesperada. ¿Cuál es el indicador de esa desesperación? Bueno, volvemos a la fuente cero, el origen de este espacio político, dicen ellos, que es el antikirchnerismo, puro y duro. Quedó hasta viejo. Quedó el viejo. planteo del antikirchnerismo. Absolutamente. Como ya la gente dice, si quiero antikirchnerismo, de última hasta voto a Milei. ¿Por qué te votaría vos? Exacto, porque en realidad la expresión de Milei es un voto más antipolítica directamente. Entonces claro. es como que va a un paso previo. Claro. Es decir, ya no importan tanto las identidades políticas. Y de hecho, la candidatura de Sergio Massa y la centralidad que viene logrando a fuerza de medidas, pero también de su desempeño como candidato, es decir, sus apariciones en diferentes escenarios y demás. Ahora lo vamos a ver. De hecho, estuvo acá en Ensenada. Creo que por ahí todavía están en el Club Cambaceres. Hoy temprano estuvo en Neuquén, en lo que fue el acto más importante en términos políticos de Neuquén en muchísimos años, 30.000 personas, en lo que es, digamos, un momento clave y un sector clave para la propuesta política y para el proyecto de país que está llevando adelante o que encarna de alguna manera Sergio Massa, con las exportaciones energéticas, Vaca Muerta principalmente, pero como uno de los sectores a generar mayor desarrollo y en este objetivo, para salir un poco de la situación de crisis de los últimos 8 años, de poder aumentar la capacidad exportadora del país para robustecer el ingreso de divisas y empezar un camino de fortalecimiento de la moneda nacional. Es decir, Sergio Massa, encarando la campaña como lo está haciendo en las últimas semanas, si bien su principal aliado político es el kirchnerismo, digamos, que es Cristina Fernández por un lado, que lo revalidó nuevamente el sábado. ¿Sábado fue? Sí, el sábado en la presentación. En realidad no fue presentación de un libro, sino que fue un nuevo aniversario del libro de conversaciones entre Néstor Kirchner y Di Tella, de salir del derrumbe neoliberal. Lo volvió a ponderar en público en la forma de comunicar la situación con el Fondo Monetario Internacional, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, está saliendo nuevamente, está Sergio Massa llevando adelante una campaña electoral casi en su estilo propio. Se están viendo buenos resultados, la agenda pública la está copando el peronismo desde hace 2 semanas, por lo menos desde el anuncio de ganancias para acá. Me devolvieron el IVA. A mí también me han encanta. devuelto. Muy bien. Me encanta. Muy bien, como 6 lucas de IVA me devolvieron a fin de mes. Para mí fue como, ay, ¿qué es esto? No es Una gloria. solamente comunicación, son políticas concretas, digamos, y también es comunicación. De hecho, hubo un conflicto recientemente entre los bancos y las billeteras virtuales, encabezado por Mercado Pago sobre todo, a partir de una medida anunciada una medida establecida por el Banco Central, Miguel Pese, quizás el funcionario que más resistió del riñón albertista, porque va a terminar el gobierno y va a seguir siendo presidente del Banco Central, que el propio Sergio Massa salió a desmentir, una medida que tenía que ver con aumentar las restricciones para el traspaso de cuentas bancarias a las billeteras virtuales. Omito tecnicismos porque no llegué a comprenderlo. Eso al final? No. Salió Sergio Massa a decir que se cancelaba esa medida. Que se es tomó que era de manera muy a inconsulta. contramano. Una Exacto. medida, si la querés tomar, no la tomes a un mes de la elección. Exactamente. O sea, Por eso mismo decimos, tomó la campaña por las astas el candidato del peronismo y los resultados se ven de manera positiva, palpables. Hay algunos sondeos de opinión que lo muestran, de nuevo, recuperando la centralidad. E insisto con esta idea de Bullrich, ¿con quién está discutiendo? Si el kirchnerismo no es el que centraliza ni el que conduce la campaña presidencial, es Sergio Massa. Bueno, parece que no tienen mayores recursos. Por otro lado, Javier Milei hace un ratito nada más se conoció
el desplante que le hizo a un periodista de la CNN que viajó a Argentina para entrevistarlo y le cancelaron la entrevista un día antes. ¿Lo plantó? Lo plantó. Lo plantó. Desde el equipo No te toma el día. Claro, tal cual. Es la consigna del día. Brillante, señorita. Muy bien. La única que se dio cuenta. La única que se dio cuenta, totalmente. Está en redes sociales circulando el video, dura más de un minuto hablando. Y con ¿El periodista? ¿Y le dijo por qué? Desde su entorno dijeron que es para cuidarlo. Porque, claro, el domingo es el debate. El domingo es el debate, lo Ay, están se guardando le puede ir la en olla. realidad, dijo, lo están guardando por 10 días, le respondieron. ¿Guardando para qué? Para cuidarlo de no perder los puntos, dice el periodista, para cuidarlo su salud, su seguridad y demás. Es decir, nuevamente, el principal candidato electoral haciendo un poco un manejo esquivo de la situación. Y el otro tema muy importante es el debate presidencial, el primero, antes del 22 de octubre, que se va a realizar en la Universidad de Santiago del Estero, la provincia de Santiago del Estero, con la presencia de los 4 candidatos y una candidata a presidente que van a competir el 22 de octubre. Los temas de la elección, del debate van a ser, los repasamos rápidamente, de esta primera edición. Que hubo algunos que eligió la gente. La gente gente que eligió, como nosotros. la ciudadanía eligió 2. Uno se va a incluir en este debate, que es Derechos Humanos y Convivencia Democrática. El otro es Desarrollo Humano, Vivienda y demás, que se va a incluir en el segundo debate, que va a ser el 12 de octubre, el 8 de octubre, perdón. Acá en la UBA. En la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires. Se va a realizar en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de la Ciudad de Santiago del Estero y, es decir, no va a estar en la universidad, pero sí la Universidad Nacional de Santiago del Estero es la encargada de la organización justamente del debate. El segundo va a ser el 8 de octubre en la UBA. Van a participar, en la modalidad van a estar ubicados de izquierda a derecha Miriam Bregman, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Javier Milei y, me falta el cuarto, Patricia Bullrich. y Patricia Bullrich. Y si hay balotage, ¿dónde sería el debate? Todavía no está definido dónde sería el debate. Hoy, ¿tenés encuestas? ¿Algo que se haya conocido? La CELAC, sí, sacó un sondeo de opinión. Esto es importante. Hay una captura de pantalla en redes sociales que tiene el mismo diseño que el sondeo de la CELAC, que es el que más se acercó al resultado, que es falsa. Que plantea que Sergio Massa está a 41 puntos y Milei 33. Es falsa. Es decir, lo vi un rato antes de venir, empecé a chequear, empecé a googlear. Y es falsa. El periodista Tuni Coleman lo retuiteó y planteó también que era falso. Que era falso. Ah. Y demás. ¿Y Sí. por qué? ¿Y qué número ¿Quién lo da? hizo? El real. El Real da 30, el mismo sondeo, 34 Milei, 32 Massa y 20 y algo Bullrich. Bien. Es decir, O sea, ninguno supera el 40%. no, por ahora no. Pero sí es un dato que el que más crece es Massa. El que más crece es Massa y hay que ver lo mismo, los sondeos de opinión son una cosa, el resultado electoral es lo que vale y la ocupación de la agenda, digamos, de todas estas políticas que está anunciando Sergio Massa. Recordemos que ayer hubo un acuerdo, ayer fue clave porque fue el último día donde los actos de gobierno con posibilidad de captación electoral se podían hacer, hasta ayer inclusive, mirá. Por eso ayer fue el anuncio tan esperado, que salió incluso el propio Juan Grabois y todos los dirigentes y militantes de su espacio, la diputada Natalia Saracho, diputada nacional cartonera, salieron a respaldar y a acompañar y a festejar el anuncio de refuerzo de ingresos para trabajadores del sector informal. Recordemos, son 3 millones, un universo de 3 millones de personas de entre 18 y 64 años que van a percibir el equivalente a una canasta básica por los meses de octubre y de noviembre. Son 47.000 pesos. Hubo inconvenientes en la inscripción a través de AFIP, de ANSES, perdón. Lo que le decimos a la gente es que sigan buscándolo. El anuncio lo hicieron en conjunto Sergio Massa con Fernanda Raberta, la titular de ANSES.
Lo hicieron ayer, es decir, es la última medida que se estaba esperando del conjunto de medidas que se empezaron a anunciar para paliar la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que es esto que le remarca positivamente la propia Cristina Fernández de Sergio Massa. Explicar perfectamente que las condiciones de crisis están dadas principalmente por el acuerdo con el fondo. Es decir, bueno, ayer se hizo este último anuncio, que es una medida bastante importante, bastante celebrada, digamos, y esperada sobre todo. Y también hay que decir que una noticia de último momento es que está reunido el Consejo del Salario y se estableció un aumento de acá a diciembre que va a llevar el salario mínimo vital y móvil a 153.000 pesos. Es un aumento muy significativo si uno hace el pase a dólar oficial, que si bien no es el único que rige, como para tener idea del poder de compra de ese salario. Esto que estoy diciendo no es del todo preciso, pero si uno hace esa cuenta, que es un primer indicador, lleva a ese salario, el salario mínimo vital y móvil, a más de $400. Es decir, que se empieza a recuperar de a poco el poder adquisitivo. Y si bien hoy el INDEC también informó que los números de pobreza, que llegaron al 40,1%, recordemos que hace unos días, en una entrevista con Novarecio, Sergio Massa planteó y lo discutió, una muy buena entrevista para verla. Sobre todo porque no hay ningún tipo de concesión por parte de Novarecio hacia Sergio Massa, y eso es interesante para ver cómo se responde en ese escenario. Y esto lo linkeo con lo de Milei y CNN, digamos, ¿no? Milei, que no va a dar entrevistas a lugares donde no puede pautar las entrevistas, las preguntas. Lo mismo Patricia Bullrich. Bueno, Massa, además de ser el ministro de Economía en este contexto tan particular, vamos a decir, se pasea por todos los escenarios donde tiene que hablar. Y esto es interesante porque cualquier otro ministro de Economía o cualquier otro espacio político en estas condiciones sociales y económicas estaría out de la competencia electoral. Y sin embargo, parece ser que el balotaje, por cómo están dadas las situaciones, se va a conformar entre el candidato más votado en La Paso, Javier Milei, y el propio Sergio Massa. Pero porque se vio gestión, algo que nosotros venimos hablando en este programa desde que arrancamos, en las columnas de política, que a este gobierno le faltaba gestión. Y gestión concreta, económica, le faltaba gestión concreta, económica, que llegue a todas las personas. Esto que hablamos de la retribución del IVA. Bueno, ir a comprar y que te devuelvan el IVA, no Tal tener cual. que meterse, hacer un trámite, Automático. Que sea automático. Sí, totalmente. Porque durante el kirchnerismo las cosas eran automáticas. Vos tenías una SUBE, te daban la SUBE y te subías al colectivo y listo. Sí, recuerdo no hacer mil quilombos en la gestión de Kicillof como ministro de Economía, tenías este tipo de política de instrumentos financieros donde vos comprabas con débito, te convenía comprar con débito, claro, porque después el banco, a través de los lineamientos que marcaba el Banco Central, te generaba un sistema de ¿cómo se dice?, de reintegro, claro, digamos, te reintegraban una parte. Entonces son mecanismos indirectos de retribución que son muy útiles y que tienen que ver mucho. Que ese es el famoso derrame, pero de abajo para arriba. Porque es un derrame de vos le ponés plata a la gente en el bolsillo, distribución. y eso va para arriba. Eso es por más que vos, porque una vez yo hablaba con la dueña del gimnasio donde voy, que bueno, es totalmente gorila, antikirchnerista y todo, y decía, no, porque esto no sé, bla, 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 contra los empleados No públicos. vaya más de gimnasio. ¿Cuál me anotó? ¿El tuyo? Que vos no puedes decir. Y ella decía, no, que ella no era empleada pública, entonces los beneficios no los veía. Digo, no, pero no es así. Digo, porque los empleados públicos vienen a tu gimnasio. Si mañana se quedan sin laburo, dejan de venir a tu gimnasio y vos perdés plata. Entonces, hay un derrame de abajo hacia arriba también, que si la gente tiene plata, va a consumir dentro de su barrio, y esas personas que tienen, no sé, un almacén van a comprar a proveedores, y los proveedores van a... Digo, es de abajo hacia arriba. Sí, es el mecanismo, digamos, de la rueda de la economía. Sí. No, si quieren, después tenemos para ver el video del periodista de la CNN que hace el descargo bueno. sobre A ver, el vamos a planteamiento ver. Dale, de compartámoslo, Milei. sí. Que lo dejó Cuando lo plantado. tengamos. A ver. Reconfirmada esta entrevista, sí. Tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei y menos de un día antes de la entrevista, se cancela misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milei pues no nos da razón del por qué la cancela.
Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto, ¿dónde lo van a guardar? ¿O por qué lo van a guardar? Y serían respuestas muy importantes, ¿no? Saberlas, sobre todo también para los argentinos. Porque pues a uno lo guardan por protección, opción 1, ¿no? Seguridad. O lo guardan por salud, también esa es otra pregunta importante. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Y si es un tema de salud, pues sería importante saberlo, ¿no? ¿Dónde es que guardan a Milei? Ya cuando lo dejen salir, pues aquí lo espero, Javier. No, qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber por qué es que no. Si piden discreción y que no se revele el por qué se ha cancelado la entrevista, pero hay algo de fuerza mayor, como lo fue en mi caso, en su momento, pues déjelo saber y guardamos el secreto. Pero lo que han hecho... Javier Milei me ha confirmado una intervención. Órale, manito. Salvando la distancia lo que nos pasó con Marcelo Morelo. Salvando la distancia que teníamos la nota pautada y al final no la pudimos hacer. 2 veces, bueno. Y no salimos de Un papelón. de Marcelo Morelo. No, lo de Milei. Milei. Un papelón. Porque además el tipo vino de otro país. O sea, Claro. hubiese avisado que se iba a guardar. Claro, el tipo por esos días se podía ir a otro lado. Hablando de papelones, queda muy mal si vos sos la segunda fuerza política más votada, por más que el escenario de tercios fue muy parejo y sobre todo el recuento Sí. definitivo. Pero digo, queda muy mal si sos parte de la segunda fuerza política más votada y llamás a votar a cualquiera ¿Cómo cualquiera? que, con tal de que no gane el peronismo, el kirchnerismo, ¿no? No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si fui la segunda... ¿Quién hizo eso? ¿Quieren ver lo que dijo una persona que por Pero pará, si proximidad soy la segunda fuerza a política. nosotros tiene noticiabilidad? A ver, pero pará. Supongamos que en un escenario, primer Sí. puesto para mí. Segundo Sí. para Belén, tercero No, para yo mí. primero. Bueno, primera primero para Belén, Belén, 2 dale. y tercero yo. Sí. Yo como tercero digo, bueno, quedo afuera, es muy probable que quede afuera. Vos serías voten a el cualquiera. peronismo. Claro, pero yo quedo afuera. Entonces digo, voten a cualquiera. Voten a Belva o voten a pero Lautaro, me da lo mismo. Vamos a hacer así. Sí. Belva es Milei. No. Sí, claramente. Vos dijiste que Listo, de lo primera lamento. son Milei, ya Hacete está. cargo. Yo Sí, Javier. sería junto por el cambio. Sí, sería Pato. Claro. Pero además Patricia. tenés el amarillo. Sí. Horacio. Ahí está, tenés el amarillo Sí. y una No, copa al vos lado. serías Milei La- entonces. La bilirrubina. Yo soy el peronismo. No, ya está, no cambiemos. Y Yo soy Claudio el sería peronismo. Unión por la Patria. Yo, que soy la segunda fuerza más votada en conjunto, no los candidatos individuales, porque el segundo candidato más votado fue Sergio Massa, tengo entre mis personas de que difunden opiniones y que forman parte de mi espacio, a Luna, por ejemplo, Sí. como parte... Una de- periodista, decís vos. Una periodista persona, aliada. no sé si cercana. periodista, pero sí que tiene participación Sí. muy activa en los medios de comunicación. Y Luna, en una entrevista, sale a decir que no me voten a mí. ¿Cómo no? ¿Sí? Que voten a cualquiera menos a vos. No, pero ¿qué tengo que ver yo que no la voten a ella? cualquiera, ¿Pero por ¿eh? qué yo que estoy perdiendo? ¿Quieren verlo? No creo que haya pasado Bueno, eso. A ver. ahí pongan el video del derrotismo, por favor. Mirá lo que te voy a decir a esta altura del campeonato. Mirá lo que te voy a decir a esta altura del campeonato. Te voy a decir algo que no me conviene. Absolutamente. Si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten a nosotros. Voten al que quieran. Voten a Del Caño si quieren. ¿Quieren votar a Del Caño? Voten a Del Caño. Pero no voten en contra de este gobierno. Si tiene que ir la sociedad, si la sociedad quiere parar la hiperinflación en Argentina, tiene que ir masivamente a las urnas a votar en contra de este gobierno para que definitivamente se termine el 22 de octubre esta historia. No hay otra salida, no hay otra salida. Pero estás dando la opción de que voten entonces Que también a voten, Javier Milei. que voten lo que quieran. No, es un Solo tarado. se me reproduce el jingle, nada más, cuando lo Sí. escucho. Ahí Martín Tetaz. viene Martín Lo único. Tetaz. Sí. Sí, tiene Fondo menos, de poder, olla. tiene menos poder de voto que... ¿Cómo va a decir eso igual? Pero bueno, es Martín Tetario, tiene menos poder de convocatoria al voto. Digo, A mí me llamó no lo mucho toma la en atención. serio ni su propio espacio político. Digo, ya está en un nivel de... Mira. Desde sí, que quedó expuesto con él. No, yo puedo comprar sin IVA. Dice, no, mirá, no podés. hay que. A ver, sí. Del ridículo no se vuelve. Sin ánimo de solemnidad, no hay que renunciar a la seriedad y demás. Sabemos que vivimos en una época de mucha. No sé, mucho humo en redes sociales, mucho humo en televisión y demás. Quiero decir algo. La semana pasada falleció uno de los periodistas políticos más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, Mario Weinfeld. ¿En serio? Falleció la semana Ah, pasada. no sabía. Y se viralizaron
una serie de, digamos, se viralizaron muchas notas, se circularon muchas es que notas. me estoy entrando al aire, no sabía qué muchas notas, y entre ellas, creo que en Revista Panamá o Anfibia, reprodujeron nuevamente el decálogo del buen periodista político de Mario Weinfeld, y uno de los puntos dice, la interpretación monocausal es la jactancia de los perezosos, planteaba, ¿no? Mario Weinfeld, muy recomendable, que revisiten sus notas, sus editoriales. Era un tipazo, además, muy piola, pero que llevaba mucho a pensar. Y uno piensa que el análisis monocausal de las cosas, que es esto que plantea en uno de sus decálogos Mario Weinfeld, ahí está el portal de la nota, es, digamos, parte del discurso, de muchos discursos que circulan. Es una invitación, lo de Weinfeld, a complejizar la situación, digamos. Si uno ve los recortes estos que se viralizaron de Ramiro Marra, el candidato a intendente, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, planteando paca malo porque mi mamá me dijo. No, pero aparte diciendo, ¿a ustedes les parece que los españoles fueron los malos? Porque a mí no. Exacto. ¿Qué le pasa? Es decir, a ver, esto, digamos, creo que no sé si es un homenaje, es demasiado grandilocuente hablar de homenaje, pero sería interesante que todos hagamos cada vez que podamos el esfuerzo de ir contra esas simplificaciones brutales que proponen, que además tienen la particularidad todas en común de tener un otro estigmatizado, digamos, tener un otro que es el enemigo interno, digamos, en este caso el kirchnerismo, el peronismo, es un mecanismo retórico que al menos lo venimos charlando en el espacio de esta columna desde que empezó, es decir, cuáles son las estrategias retóricas que están utilizando y que tienen como denominador común a todos los sectores que no son peronistas, digamos, y por ahí la izquierda no lo tiene tampoco, pero en algunos casos por ahí sí, pero todos los sectores antiperonistas tienen ese elemento común, y todo el origen de todos los males es el peronismo, es el kirchnerismo, es Cristina, es la Cámpora, es Kicillof, son los zurdos, son las feministas, es decir, contra todas esas interpretaciones monocausales uno tiene que pararse con extrañeza, informarse y darle lugar a la reflexión y a la información, lógicamente, porque lo que se juega, lógicamente, son un montón de cosas, derechos, posibilidad de desarrollo económico, posibilidad de no interrumpir el desarrollo económico del país, y también sabemos que no es la política local no se juega de manera aislada del conjunto de la política global, sabemos que hay un montón de intereses globales cruzados y demás, pero quien tenga la posibilidad de reflexionar un ratito frente a la televisión, frente a la computadora, tenga presente esto que planteaba Weinfeld en uno de sus decálogos. No hay interpretaciones monocausales de las cosas, digamos. Si uno piensa en la inflación no es solamente un resultado de emisión descontrolada del dinero, es un resultado de un conjunto de factores entre los cuales influye la cantidad de divisas que vos tenés, que es el respaldo, producto de la hegemonía global de Estados Unidos, en tu Banco Central, en tus reservas del Banco Central. Entonces, si estás endeudado, como estamos endeudados nosotros, tenés una sequía, como es la que afectó al país en este momento, tenés un conjunto de restricciones globales que inciden, y además tenés un factor lógico de un montón de sectores de ir como reserva de valor a esa moneda, bueno, es lógico que esa pérdida de divisas de la reserva del Banco Central generen, entre otras cosas, inflación. Y tampoco es la única causa, digamos, hay un montón de elementos. Así que por ahí un poco para cerrar este espacio, recordando a Mario Weinfeld, recomiendo siempre el libro que escribió hace poco que publicó en realidad, porque es una reescritura de columnas que fue haciendo sobre Néstor Kirchner, otra persona a la que recordar y revisitar habitualmente, el tipo que supo, hacemos una invitación a no quedarse enganchados en estas estrategias discursivas tan simplistas que además son profundamente violentas. Ahí viene Martín Tetaz. Yo no lo puedo evitar. Che, para mí una gran noticia fue el domingo yo festejé mi cumpleaños con toda mi familia y mi tía Emilia me dijo, si Massa iba a un balotaje con Milei, lo voto a Massa. Que la tía Emilia me diga que va a votar peronismo, creo. ¿A quién vota?
a Pato Bullrich. La tía es super gorila. ¡Ah, sí, tía, sí, no! la tía es super gorila, pero no importa, la hay quiere muy muchas igual. personas que... Es interesante algo que está planteando, lo dijo ayer, lo señalaba en la editorial Genud, que suele ser una de las fuentes de consulta, en el llamado a la unidad nacional, a un gobierno de unidad nacional, esto también lo... Perdón, se me vino ahora a la cabeza. Rosario Ayerdi, la periodista de Perfil, que es de acá de La Plata. De C5N. Y de C5N, gran periodista política, sacó un tuit hace un rato que planteaba que el domingo en el debate Massa va a decir quién va a ser su ministro de Economía. ¡Epa! Sí, hay mucha atención puesta en el titular de aduana, Guillermo Michel. Alguien que yo vengo marcando hace un tiempo que, ojo con este tipo, para mí, a ustedes no, se lo dije a mi viejo la otra vez. Ajá. Desde que está en aduana, dije, me gusta. Michel, sí, tiene un me perfil gusta el muy perfil alto. de este De tipo. hecho, lo dijo el propio Massa o salió en off, digamos, en esa fuente de que el proyecto de ley para ganancias, Claro. la idea de ganancias, Había sido él. toda lo que es impositivo lo arma el propio Michel. Mañana jueves, mañana el Senado de la Nación va a tratar ganancias, puede darle la media sanción definitiva para que se elimine la cuarta categoría de ganancias. De hecho, hoy Massa planteó en Neuquén que, bueno, él no es, el gobierno de él se va a eliminar definitivamente impuesto a las ganancias. Y esto que planteaba Genud ayer, y que lo linkeábamos con este llamado a un gobierno de unidad nacional, tiene que ver con objetivamente cómo se están repartidas los partidos políticos en las diferentes gobernaciones de la provincia. El radicalismo tiene 5 gobernaciones, el PRO tiene 5 gobernaciones, el peronismo tiene hasta ahora 5 y puede tener 2 más, incluyendo la provincia de Buenos Aires, creo que Catamarca, y los partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino, en Río Negro y en Santa Cruz también, tienen otras 5 gobernaciones. Es decir, que en el escenario político que se viene después del 22 de octubre o el eventual balotaje, hay una heterogeneidad muy notoria, digamos, entre las fuerzas políticas principales en cuanto a las gobernaciones, y bueno, marca quizás la posibilidad donde nadie se puede terminar de imponer de un gobierno de unidad nacional, y por ahí genera el escenario para la construcción de unos consensos que hagan más duradero un proyecto de país y no estar tambaleando. ¿Qué es lo que pidió Cristina también en cada una de las exposiciones públicas que hizo, ¿no? Si uno la vuelve a escuchar a Cristina, si hay algo que la caracteriza es la coherencia de lo que dice. Digamos, lo venimos diciendo respecto de los idas y vueltas de su candidatura, de su eventual candidatura. Ella dijo que no iba a ser candidata y no lo fue. Y lo dijo, creo que el año pasado, si no me equivoco. Así que nada, eso es un poco el panorama hasta esta semana. El miércoles que viene venimos con el análisis, lógicamente, del debate. ¿Se van a juntar a verlo? ¿No armaron plancito? No armé Somos plancito, pero nosotros probablemente los únicos. con Le mando un amigas. beso a mi novia que me está mirando, que vamos. Tenemos armado en lugar de Domingot, Debat Got. Domin Debat. Que sí. Van a... ¿Vieron qué linda esta Pero campera? pará, ¿es la típica te invito a ver Netflix? Obvio. ¿Vas a hacer la te invito a ver Netflix? Y te No, invito a ver el debate? no, Está bien, porque pensé que era te invito a ver el debate. Y... No, Una parte de mí lo quiere ver. Mi novia casi somos señoros. Una parte de mí lo quiere ver, una parte de mí no se quiere enterar después por redes sociales. Sí. Estoy en la misma. Como que digo, No, a mí me encanta, Desde el de ¿Qué te han hecho, Daniel? Pareces un panelista de 678 y... ¿Cuántos memes nos dejó eso? Y Scioli diciéndole, no pudiste resolver el problema de los trapitos, y va a resolver el problema de la inseguridad. Me parece un planazo. Muy bien.